Buenas noches, hemos llegado al día 22 de julio, ya estamos a unos cuantos días de la consulta para que llevemos a juicio a los expresidentes de la República. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir el por qué votar por el sí, porque finalmente es una consulta ciudadana, es un hecho histórico. Esto no había sucedido en otros momentos y fíjense nada más cómo las cosas están al revés. Antes pedíamos que hubiera democracia, participación ciudadana. Hoy la oposición no quiere que se le consulte al pueblo. Televisa y TV Azteca y los principales medios de comunicación no difunden la consulta. Y yo siempre les digo, cuando los medios de comunicación, cuando el PRI y el PAN dicen blanco, es porque hay que escoger negro. Cuando ellos dicen negro, es porque debe de ser blanco. Entonces, señores, hoy pónganse a pensar, ¿por qué los medios de comunicación no difunden la consulta? ¿Por qué el PRI y el PAN mandan a sus políticos a tratar de sabotear la consulta? ¿Por qué a sus expertos políticos, a sus analistas, a sus intelectuales, los mandan a que descalifiquen la consulta, a que la gente no participe? Hacen una campaña en redes sociales diciendo: yo no voy a participar en la consulta porque la ley no se consulta, se aplica. Puras retórica la de siempre, ¿no? Siempre buscan un pretexto. Y miren nada más, hoy están en contra de la consulta porque se trata de llevar a la cárcel o de saber la verdad de lo que ha sucedido en el país. Posiblemente legalmente es difícil que se aplique o que se le sancione a fondo la corrupción, fallando aquí el internet. Pero bueno, ya regresamos. Entonces vale la pena y sobre todo la intención de hacer estos videos es de que más gente se motive y que recordemos ayudar en difundir en las redes sociales todos estos videos, porque hay que ayudarle a nuestro presidente. Hagámoslo por la transformación del país. Hace una semana, hace 10 días, hice un video que duró como media hora, donde platicamos sobre Carlos Salinas de Gortari, el jefe de jefes. Ahí es donde se originó donde se constituyó este grupo de empresarios y políticos corruptos que terminaron dominando prácticamente todas las instituciones para robar. Eran criminales en el poder. Bueno, hoy toca hablar de Ernesto Zedillo, presidente de la República después de Carlos Salinas de Gortari. Yo digo que hay 5 puntos que más caracterizan su gobierno. Primero, estuvo manchado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Recuerden que muere de manera, pues lo asesinan. No se supo por qué, pero había muchos intereses. Él estaba saliendo del Huacal a Salinas, lo asesinan. Y es cuando Ernesto Zedillo se convierte en candidato a presidente de la República. ¿Por qué? Porque Zedillo representaba, era una persona que era controlada por los intereses económicos de la nación en aquel momento. Entonces, él entra con esa manchita del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Tiene una manchotota, el Fobaproa, donde la deuda de unos cuantos empresarios
se convirtió en deuda pública para todos los mexicanos. Deuda que hasta el día de hoy seguimos pagando, donde se le rescató a los banqueros que estaban en la quiebra. Banqueros que muchos de ellos se hicieron banqueros en el gobierno de Salinas. Salinas de Gortari remató bancos, los remató, los regaló prácticamente, para que después estos compran los bancos baratos y después se van a la quiebra y los rescata el gobierno. Pues era una corrupción tremenda. Entonces el Fobaproa es una mancha que nos ha quitado el PRI, porque hubo un rescate a empresarios con que repito que hasta el día de hoy estamos pagando. Entonces se caracteriza por la muerte de Luis Donaldo Colosio, el Fobaproa, viene una devaluación, quizás una de las devaluaciones más importantes que ha tenido el país, por lo tanto se genera una crisis de desempleo, una crisis económica. En el gobierno de Ernesto Zedillo se construye el Instituto Federal Electoral, que viene siendo una simulación de democracia. Como en el 88 hubo un fraude electoral, entonces el PRI dijo, bueno, pues vamos a inventar el Instituto Federal Electoral, que va a ser ciudadano, para que las elecciones sean democráticas, limpias, transparentes. Ya saben, el discurso priista que está fuera de la realidad. Ahí se crea el IFE, que hasta el día de hoy se convirtió después en INE, Instituto Nacional Electoral, y hasta el día de hoy no funciona. Hemos mantenido por 20 años funcionarios corruptos que en lugar de ser un instituto electoral se ha convertido en una herramienta de fraude electoral. Y otra mancha que tuvo pues fue de que en el 88 se formó el matrimonio PRI-PAN, en el 88 se forma el PRIAN, y entonces después del fraude del 88, después del fracaso del gobierno de Ernesto Zedillo, el PRI se da cuenta que su imagen está desgastada, que la gente ya no confía en el PRI, y entonces echan a andar la maquinaria de los medios de comunicación, los chayoteos. En aquel tiempo, Javier Alatorre, Joaquín López Dóriga, de la Micha, todos esos de la vieja guardia, les dan su chayotote y empiezan a hacer una campaña. Vamos por la alternancia, el cambio con Vicente Fox, uno de los presidentes más tontos que ha tenido México, más ineptos, pero que además se burló de los mexicanos, ofreció un cambio y mintió. Ofreció un cambio verdadero, un cambio de régimen, y fue una total mentira. ¿Por qué? Porque la estrategia del PRI fue, ya se desgastó el PRI, para evitar que gane la oposición, vamos a fortalecer el PAN. Total, es la misma clase política, la misma clase económica, nada más que ahora con bandera azul. Y entonces Ernesto Zedillo, con el respaldo de los medios de comunicación, engañan al pueblo diciendo que hay alternancia, que hubo cambio, y le entrega la bandera, el poder, a Vicente Fox del PAN. Entonces, esto fue lo que sucedió en resumen con Ernesto Zedillo. Le dio la continuidad al poder que generó Salinas de Gortari, y hace que ese grupo político y económico no pierda el poder, disfrazados de azul para el 2000. Obviamente, ya saben, ofrecieron que iban a invertir en infraestructura carretera, mintieron. Con Ernesto Zedillo empezaron a generar muchas carreteras con casetas, la deuda, se incrementó la deuda pública de manera enorme, empezaron a vender con mayor velocidad Pemex. Entonces, lo de siempre,
echando a perder la institución, gastándose el dinero de los mexicanos, tirado a la basura y haciendo negocio, haciendo más ricos a los que tenían el poder, y los pobres que se sigan fregando, inventando impuestos. Acuérdense que ustedes en las noticias siempre veían que por factores externos se había debilitado el peso y que había que apretarse los cinturones, y aumentaban el precio de la gasolina, aumentaban el precio de la luz, del gas, todo. Entonces, esto es lo que sucedió con Cedillo. Entonces, ya hablamos de Carlos Salinas de Gortari, ya hablamos de Ernesto Cedillo. Mañana pasado vamos con Fox. Por esto y más, no hay que olvidar, el 1 de agosto hay que invitar a nuestros vecinos, familiares, amigos, conocidos a que vayan a votar. Necesitamos 37 millones de participantes. Yo confío en la gente, porque después del 1 de agosto van a pasar dos cosas. Le perdonamos sus actos criminales al PRI y al PAN, o iniciamos una investigación profunda para saber la verdad y hacer justicia al pueblo de México. Vamos a participar, no dejemos que se salgan con la suya. Ya les ganamos en 2018, ya les ganamos en 2021. Vamos a ganarles este 1 de agosto. Un abrazo, nos vemos el día de mañana, y por favor comenten, den like y compartan el video, que más gente se entere de lo que estamos haciendo. Un abrazo.